Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marimilia Furlan y le voy a hablar sobre el siguiente tema, la persona humana. En estas diapositivas vamos a tratar los siguientes temas. En sí, que es la persona y la sociedad, y por último, la persona y su acción. En primer lugar, distinguimos como la persona es el ser humano, que puede ser tanto masculino como femenino, y en sí, la persona lo podremos definir como el hombre o la mujer que crea su propia personalidad mediante diferentes acciones que realiza durante su vida. Entonces, ¿cómo esta persona puede lograr tener una personalidad? Lo hace mediante lo que es la responsabilidad, la libertad, solidaridad, autonomía y diferentes acciones que realiza. Por lo tanto, digamos que la persona, para tener una muy buena personalidad, para que éste sea un ser humano, eh, que se lo puede también definir como un ser humano más persona y mucho más ética, todo depende de cómo el ser humano actúa dentro de la sociedad y cuáles podrán ser sus acciones dentro de la misma. Además, podríamos decir que la persona es un ser inteligente, nace también con esa capacidad, pero la puede crear y la puede mejorar mediante la creación de su propia historia a lo largo de su vida. Pero ¿qué pasa cuando el hombre, digamos, se enfoca más a ser una persona, un ser humano? En ese caso vamos a tocar temas como por ejemplo los valores. Los valores y la ética, la moral son muy importantes para el ser humano porque le permiten a que esté creando su propia historia mediante sus acciones, sea más humanos dentro de la sociedad. Bueno, entre estos valores podríamos tener lo que es la solidaridad, la libertad, el respeto, la educación, justicia, paz y muchos más valores que todos conocemos. Pero ¿qué pasa cuando hablamos entonces de la persona y la sociedad? En este caso hablamos de un tema muy importante que es la ética. Pues la ética del ser humano tiene también su propio beneficio, pero este beneficio, como lo estamos analizando dentro de la sociedad, tiene un beneficio a dicha sociedad. Por lo tanto, el ser humano, teniendo determinadas actitudes positivas o negativas, en especial vamos a hablar de actitudes positivas, como por ejemplo es la ética, obviamente tendríamos un beneficio positivo con los seres que lo rodean. Por lo tanto, es algo muy importante para el hombre, para el ser humano, ser ético. Otro punto fundamental son los criterios y los principios. O bueno, y todas las normas en general del ser humano son individuales para sí, pero obviamente repercuten de forma positiva también en la sociedad. Hay un, hay algo muy importante que se mencionaba también en el libro leído sobre la autodestrucción del individuo. Esta va a repercutir, obviamente, de manera negativa a la comunidad, porque de esa forma el ser humano y su comunidad no podría desarrollarse. Es por eso que tanto el ser humano y la sociedad tienen un vínculo muy fuerte entre ellos, porque uno depende del otro. Como les decía, si una persona tiene un comportamiento ético dentro de su sociedad, del círculo en que lo rodea y en el que él vive, su comunidad, su sociedad, las personas que lo rodean van a tener un desarrollo positivo y obviamente tendríamos muchos beneficios. En el caso de la persona y su acción, como le hemos tratado al principio, la persona obviamente para crear su propia personalidad abarca temas de valores, de ética y obviamente de su acción. Por lo tanto, podemos decir que cada ser humano es obviamente un ser,
pero al mismo tiempo es único y repetible, porque no todos somos iguales, cada uno estamos hechos y tenemos personalidades diferentes. Por lo tanto, dependiendo de esas acciones, cada uno va a tener diferentes también actitudes. Pero si el hombre tiene acciones éticas, esas acciones se las pueden definir mucho más humanas. En sí, digamos que cada acción que el hombre realiza no es que nace en sí misma, sino que cada acción el hombre lo hace a través, basándose en su personalidad. Entonces, si un ser humano, hagamos un ejemplo, una persona vive en una comunidad, en un barrio, en una organización y tiene un comportamiento ético respecto a sus vecinos, obviamente vamos a tener muchos beneficios positivos. Pero si no es, esta persona actúa de manera impulsiva, es irrespetuoso, no cumple con los valores éticos, obviamente vamos a tener un desarrollo negativo de su comunidad. Las personas o el vecindario no podrá tener ningún contacto, ningún enlace con esa persona, porque se enfoca en acciones que no son obviamente positivas y no traen ningún tipo de beneficio.